Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Nordeste Radio. Estamos en Mujeres Emblemáticas. Hoy vamos a hablar, de personajes realmente increíbles. Vamos a hablar de la que fuera la primera almirante en una armada, como fue la armada española. Estamos hablando de Isabel Barreto. Eso nos hablará ahora dentro de un ratito Maite Pedraza. Maite Pedraza, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, corazones. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy tenemos una mujer que realmente nos va a sorprender. La primera mujer que fue almirante. Sí, es una mujer muy fuerte. Y vamos a viajar al siglo XVI, una cosa realmente interesante. Vicky, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bien, ¿hoy contenta? Sí, la verdad es que sí, ya hace buen tiempo, ya parece que vamos para adelante, a ver si es verdad. Sí, ya poco a poco podemos salir de aquí de la casa. Y hoy nos traes a una mujer especial también. Sí, realmente cada vez somos más las mujeres que estamos en todos los sitios, que se nos empieza a visualizar y bueno, pues hay que irlo destacando. Tenemos con nosotros a María José Tapia. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ver, para que se hagan una idea, María José es directora de comunicación y marketing de Naturpelet. Es una empresa familiar, pero bueno, una empresa yo creo que bastante importante. Con 100 y pico empleados, claro. Exactamente. Y además forma parte de la junta directiva de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León y es vocal de la Cámara de Comercio. Dentro de la Cámara se acaba de constituir la Comisión Especial de Promoción del Talento Femenino en Segovia, de la que tú eres coordinadora, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta idea? Pues la verdad es que, pues comentando un poco Pedro y yo, nos dimos cuenta de que con todos estos movimientos que estaban surgiendo alrededor del mundo de la mujer, pues que nosotros también queríamos hacer algo de una forma útil para dar visibilidad a todas las mujeres de la provincia que realmente tienen mucho éxito profesional y que muchas veces no se ve. Entonces, pues por eso queríamos promocionar un poco todo el talento femenino que tenemos por aquí. Sí, de alguna manera el tema de las mujeres es lo que estaba diciendo, se está visibilizando cada vez más, pero hay muchas mujeres emprendedoras, hay muchas mujeres dentro del mundo agrario y del campo que están saliendo adelante, que están montando ellas empresas y la verdad es que, parece que está funcionando. Pues sí, yo siempre digo que tradicionalmente las mujeres hemos conseguido lo que nos hemos propuesto. Entonces, cuando la propuesta de una mujer es emprender, pues creo que lo hace muy bien. Si es emprender en el mundo que sea. No siempre tenemos que pensar que hay profesiones tradicionalmente femeninas que es donde van a triunfar. Las triunfan en aquello que se propongan. Eso yo creo que era antes. O sea, realmente sí es cierto, hay pero cada vez son menos profesiones que son más de la mujer y profesiones que son más del hombre. Pero cada vez se está mezclando más, o sea, ya prácticamente no hay ningún tipo de diferencia, ¿no? Sí, una de las cosas por las que nosotros luchamos, sobre todo pues cuando vamos a hablar a los centros educativos, etcétera, es en hacer hincapié que lo que tiene que ser es que haya una igualdad real. Es decir, no dejes de hacer nada condicionado por tu sexo. O sea, que nadie te diga que no vas a poder hacer eso porque es de chicos o porque es de chicas. No podrás hacer eso porque seas capaz o no, pero independientemente de tu sexo. Sé lo que tú quieras hacer. Y yo creo que, ya venimos de unas generaciones que hemos venido aprendiendo eso y que a día de hoy pues se nota que se va aplicando, claro. Yo creo, y eso es lo que iba a decir, yo creo que ahora mismo afortunadamente esos escalones se están salvando y ahora mismo tienes, pues llega a la universidad y hay más mujeres que hombres, llegas a muchos campos y hay más mujeres que hombres, llegas a la medicina, tú fíjate la judicatura ahora mismo posiblemente haya más mujeres que hombres dentro de la judicatura. O sea, yo creo que lo que sí es cierto es que lo único que tiene que prevalecer para que una persona estudie o ejerza una profesión u otra es que le apetezca y tampoco imponerlo. O sea, si alguien quiere ser ingeniera, pues que sea ingeniera o que sea ingeniero o arquitecto o cualquier otra profesión. Pero yo creo que eso poco a poco lo estamos consiguiendo, ¿no? Se está igualando el tema. No quiero yo contradecirte, lo que pasa es que, si ves todos los estudios, se está viendo que a día de hoy
en muchísimas carreras que podrían tener muchas salidas profesionales, como por ejemplo una ingeniería informática, hay menos mujeres matriculadas que hace, por ejemplo, 20 años, que no tenía tantas salidas. Una de las cosas que queremos hacer, asociándonos con las Inspiring Girls, que es pues nuestra línea educativa va un poco ligada a ellas, es demostrarle a las niñas que, pues, que pueden ser lo que quieran, pero es que muchas veces no lo son porque no lo conocen. Entonces lo que queremos es llevarles una figura de éxito en algún tipo de carrera para que ellas puedan ver pues lo que es una mujer en un laboratorio, o una mujer trabajando con aviones, o una mujer en el campo, o que ellas puedan tener este tipo de ejemplos de rol de éxito para poder seguirlo. Oye, realizáis con frecuencia unos desayunos con mujeres, que son desayunos con mujeres, pero también con hombres, me explico, en ningún caso echáis a los hombres fuera. ¿Qué aportan estos desayunos? ¿Qué buscáis con estos desayunos? Bueno, voy por partes. Nosotros tenemos dos líneas de actuación. Una es la línea educativa, que es un poco la que os he comentado, vamos a la mano de las Inspiring, llevando figuras de éxito a los centros educativos y contándoles un poco pues, nuestra función, la absoluta igualdad, y esa absoluta igualdad lo trasladamos también a nuestra línea profesional. Lo que nosotros queríamos es ese concepto del rol de éxito o de algún tema interesante, llevarlo al mundo profesional con mujeres y con hombres que quieran escucharlo. La verdad es que la gran mayoría son mujeres, es cierto, pero nunca hemos estado a los hombres. Y sí, tenemos algún hombre entre nosotras que viene a los desayunos, y lo que hacemos es coger una figura de una mujer que haya triunfado y que nos lo cuente mientras desayunamos. Entonces eso, muchas mujeres nos dicen que les sirve casi hasta como terapia, en regalarse un par de horas de vez en cuando para ir a desayunar todos juntos y escuchar a gente que tiene los mismos problemas que tú. Pero mira, nos acompaña, no sé si ha oído la presentación, está con nosotros Maite Pedraza. Maite Pedraza fue depositaria del Ateneo de Madrid, ahora es bibliotecaria del Ateneo de Madrid, la primera mujer que ha ocupado los dos puestos, tanto el de depositaria como el de bibliotecaria. Maite, ¿tú qué opinas de lo que estamos hablando? Bueno, estoy muy de acuerdo con Mari Carmen, con Carmen, pero sí que es verdad, o sea, ella hace mucho hincapié que a las niñas hay que enseñarlas que pueden hacer lo que quieran. Yo creo, Carmen, y yo soy un poquito mayor que tú, por la voz, Maite, que no es Carmen, es Marijose. Es Marijose, por Dios. Como estoy con Isabel Barreto, claro. Perdóname, Marijose, discúlpame. No te preocupes, no pasa nada. Te digo que tienes toda la razón en el sentido de que, bueno, pues que todavía queda, hemos conseguido mucho, queda todavía un poquito. Pero realmente cuando tú dices lo de las niñas, yo creo que las niñas ahora mismo están siendo educadas exactamente igual que los chicos. Y una niña puede optar a lo que quiera. Tú hablas de informática. No se matriculan en la Universidad de Informática porque no les apetecerá, porque realmente sí que tienen todo el derecho del mundo y tienen todas las oportunidades. Yo te puedo contar así muy rápidamente que, por ejemplo, yo ahora mismo en el Ateneo de Madrid, todo el mundo sabemos que, bueno, fue creado en el 1820, imagínate que no se dejaba entrar a la mujer en los Ateneos, en este caso aquí nosotros en el Ateneo nuestro. Pero es que aún en Londres, el Ateneo de Londres todavía no se permite el paso a la mujer. En cambio, pues yo me propuse estar en la Junta, he estado en la Junta, sigo estando en la Junta de Gobierno, pero no porque yo quiera, sino porque trabajas, te votan, y efectivamente es lo que decía Ezequiel, yo ahora mismo soy la sociobibliotecaria, la primera mujer que accede a ese puesto. Pero sí que tiene razón que en el sentido de que tenemos que seguir luchando, más que seguir luchando, no dejar de hacer ver la importancia que tenemos la mujer. Yo creo que... Bueno, perdona, contesta María José. Sí, a ver, estoy de acuerdo con todo eso, y es verdad que tristemente a medida que me voy metiendo en este mundo voy cambiando de opinión, Yo también opino que hoy en día, incluso yo que soy de una generación anterior a esta, los niños y jóvenes están educados en absoluta igualdad en los centros educativos. Lo que pasa es que creo que en la sociedad no nos damos cuenta, es algo que he ido averiguando a medida que me he ido mezclando con ellos,
pero estamos viviendo un retroceso muy grande de las adolescentes con la presión que los chicos hacen sobre ellas. La presión en la ropa, la presión en los teléfonos, en todo ese tipo de cosas. Y a mí eso me da mucha pena. De verdad partimos de la base de que somos una comisión absolutamente igualitaria, igualitaria, y que lo que luchamos es por la igualdad, no queremos supremacía de ningún tipo ni nada de eso, ¿no? Pero sí que nos hemos dado cuenta de que está habiendo un retroceso grande a nivel social. Pero me permites que te diga una cosa, María José, me permites. Mira, yo creo que el retroceso que tú hablas no es en sí un retroceso. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí está produciendo. Yo también me he encontrado con situaciones en las que te quedas con la boca abierta diciendo, no me puedo creer lo que estoy viendo en chavales de 18 20 años. No, pero es que ocurre una cosa, y eso lo hemos hablado, y yo te digo porque tú sabes que nosotros vamos a los institutos a dar las conferencias, hacemos talleres y tal, ¿no? El problema no es en sí un retroceso a nivel cultural, ni muchísimo menos, todo lo contrario. O sea, ahora mismo están educándose exactamente en esa igualdad, a la hora de salir, a la hora de estar, a la hora de todo. Lo que ocurre es que ese retroceso que estáis hablando es falta de información. O sea, me explico. Ahora mismo sabemos que estamos, o sea, en la adolescencia, ya lo hemos hablado, que a los 10 años, a los 11 años, los niños ya, incluso tienen el primer contacto sexual, y estamos hablando a lo mejor de niñas de 13 años, embarazos no deseados, etcétera. Pero para no alargarme en este tema, el problema es que se está empezando muy joven a salir, a tener esa relación con los chavales, entre ellos me refiero, pero no tienen la información suficiente. O sea, me explico. Si a una niña, porque para mí una cría de 17 años sigue siendo una niña, o sea, estos críos no les estamos informando suficientemente de que, por ejemplo, si dejas que tu novio o tu amigo te mire el móvil, eso no es amor. Nunca. Si dejas que tu novio te diga, cariño, no te pones esa falda porque solamente te quiero para mí, eso no es amor, eso es dominación. O sea, no podemos dejar que te dominen, y eso es falta de información, porque sabemos, y eso lo leemos, hay montones de películas, montones, como bien decíamos el otro día, hasta en la copla hablamos de machismo, y entonces eso es falta de información. O sea, a las niñas habrá que educarlas, que no esa frase de es que los celos, es que me quiere tanto que le duele el aire que me roza. No, eso no es amor. Una persona que te quiere te hará reír. Una persona que te quiere no te tiene por qué hacer llorar. Yo creo que el retroceso de lo que habláis, y perdonadme que no esté demasiado de acuerdo, es porque es esa falta de información. Las niñas que consideran que como les quieren mucho, no le dan importancia a que les miren el teléfono, no tienen ese sentido de la privacidad. Sí, pero de alguna forma... Pero quizá a lo mejor no nos damos cuenta de que como la vida avanza tan rápidamente y hay tanta información a nivel de internet, a nivel de todo, pues nos falta una cosa, que es la información. Sí, pero de alguna forma, Maite, estás diciendo lo mismo. O sea, sí es cierto que hay retroceso, provocado por falta de información. El retroceso de que habláis es porque ellas piensan que las quieren mucho y se dejan ver el teléfono, pero no hay retroceso, puesto que hoy en día, como bien ha dicho Ezequiel antes, tenemos en las universidades, hay casi más mujeres que hombres. Lo que ocurre es que ahora mismo tampoco puede ser obligatorio que la mujer tiene que ser, por ejemplo, pues eso, informática, porque tenga que haber más mujeres. Tiene que haber una paridad. Cada una que escoja lo que quiera, y que cada uno escoja lo que quiera. Es el tema. De alguna forma... La idea es empoderar lo suficiente a la mujer como para que elija lo que quiera hacer. Claro. Eso es. Estudiar una carrera universitaria del ámbito que sea, trabajar en algo, aunque no conlleve una carrera universitaria del ámbito que sea, o quedarse en su casa apoyando a su familia porque ella lo ha elegido. Totalmente de acuerdo. María José, mira si lo hemos... Vamos a ver, hablamos del siglo XIX, la primera mujer que accede a la Junta de Gobierno es Clara Campoamor, cuando no teníamos para proclamar el voto femenino. Eso, fíjate tú, sí le pudo costar. En cambio, hoy nosotros estamos educando a nuestros hijos, o a nosotros. Hombre, nos han educado. A mí, desde luego, mi madre o mi padre
sobre todo mi padre me ha educado siempre dentro de la libertad y diciéndome, puedes hacer lo que tú quieras hacer. Sí, lo que pasa que, Maite, quizá ahí hay una diferencia, y yo creo que María José estará de acuerdo conmigo, que por desgracia la educación no es igual todavía aún en las grandes ciudades o en los centros rurales. ¿Puede influir eso, María José? María José, es que Sí, estoy aquí. Sí creo efectivamente que la educación no es igual en los centros rurales que en las ciudades, aunque no creo que sea el problema de desigualdad. No. Lamentablemente, además, hay muy poquitos niños en ¿Muy poquitos? Yo tengo niños. Ah. Yo tengo 2 hijas de 5 y 2 años y yo siempre he defendido que mi hija de 5 años, si a día de hoy tú llegas y le dices, tu amigo es distinto a ti, se ríe en tu cara, porque está educada en absoluta igualdad. Y que el día que mi hija tenga uso de razón y ponga la tele y vea todos los movimientos que están surgiendo, va a pensar, a lo mejor no somos iguales. Y entonces ya hemos estropeado algo que iba muy bien. Ya lo hemos estropeado. Entonces, sí creo que hay que luchar mucho, pero quiero partir de la base de sé que hemos avanzado una barbaridad. Estoy orgullosísima de lo que hemos conseguido las mujeres hasta ahora, orgullosísima, y además creo que es que no tenemos que tirarlo por tierra y que con ciertos movimientos se tiran por tierra todo lo que hemos conseguido. Sí. O sea, estamos muy arriba porque queremos estar muy arriba y vamos a conseguir estar arriba del todo seguro. Y lo que quiero es que el día de mañana, en una junta directiva, no haya que pensar qué porcentaje de mujeres hay, porque todo el que esté ahí está ahí porque vale. Eso es. No porque sea hombre ni porque sea mujer. Ese es el lema. Eso es verdaderamente, en eso tienes toda la razón. Es que eso de alguna forma... Hay X mujeres, X hombres, será porque han querido luchar valen por ello y porque valen, o sea, no porque tengan que obligarte. Además, yo creo que lo más bonito que tenemos la mujer, bueno, tenemos la mujer y tiene el hombre, o sea, es que estamos educados en libertad. Yo siempre digo una frase, yo vengo de un pueblo de Castilla y, o sea, sé lo que es un pueblo. Y entonces, ahí, a mí siempre me decían, hija, yo cuando nací libre, mi madre y mi padre me reconocieron. Entonces, lo que ocurre es que hay veces que, por lo que tenemos que luchar, una de las cosas que tenemos que quitarnos el estigma es ser, a veces pasamos de ser hijas de, a mujer de, a madre de. No, pero yo creo que eso afortunadamente lo estamos superando, y creo que empezando por los propios hombres. Yo creo que la igualdad es algo que nos beneficia a los hombres, y los hombres tenemos que luchar también por ello, y creo que lo estamos haciendo, porque al final somos personas, y yo creo que el movimiento de las personas es lo que realmente va a triunfar, está claro. De alguna manera, María José, estabas diciendo que estáis muy contentos del éxito conseguido. Contáis con el apoyo, lógicamente, de la Cámara de Comercio. ¿Y más apoyos institucionales? ¿Interesa a los partidos políticos? Bueno, creo que si necesitásemos apoyo lo tendríamos de todas partes, porque nadie puede estar en contra de eso. Pero nosotros somos una comisión que forma parte de la Cámara de Comercio. Entonces, no es que la Cámara de Comercio nos haya apoyado, no, es que somos la Cámara de Comercio. Es una división de la Cámara de Comercio que se ocupa de esto, en particular. Igual que hay otras comisiones que se ocupan de otras cosas. ¿Y los partidos políticos apoyan también? Pues es una pregunta un poco complicada de responder, pero ahí he sido yo como coordinadora la que he querido apartar absolutamente a la política de la comisión. Muy bien. Además, cuando nosotros creamos la comisión fue un momento en el que faltaba, bueno, la inauguración de la comisión faltaba como una semana para las elecciones. Entonces dije que no quería que nadie viniese a hacer campaña con la comisión, con lo cual no hemos permitido entrar a la política de ella. Pues me parece una idea fabulosa, de verdad. Sí, la verdad es que yo te hacía esta pregunta simplemente porque hay mucho postureo últimamente, por desgracia, por todos los lados. Entonces todo el mundo habla de ello, pero realmente acciones casi es a nivel privado y a nivel instituciones, nada más. O sea, no tiene nada que ver la política en todo esto, por supuesto. Por eso te lo preguntaba. Claro, es que estamos hablando de algo absolutamente apolítico. Es que esto no es una cuestión ni de colores ni de nada, es una cuestión de todos. Totalmente de acuerdo. Entonces, siempre he dicho que si en algún momento el
tema político está mucho más relajado, pues seguramente no me importe, pero siempre con la garantía de que no se va a utilizar la política para Es lo mejor que podéis hacer. María José Tapia, coordinadora de la Comisión Especial de Promoción del Talento Femenino de la Cámara de Comercio de Segovia. Ha sido un placer el tenerte aquí. El problema de la radio es, ya sabes, que es siempre el tiempo, el dichoso tiempo, pero yo sí me gustaría que volvieras a entrar en los micrófonos de Nordeste Radio y seguir hablando de este proyecto que de verdad es bueno absolutamente para todos. Una gran labor. Lo mismo te digo, y de alguna forma te iba a decir eso, que tenemos que seguir hablando más veces, porque hay mucho todavía. Sí, yo, quería agradeceros que me hayáis dado voz, porque cuando nosotros empezamos con la comisión, lamentablemente tuvimos un desayuno formativo, luego ya tuvimos el desayuno con María Tardón y no hemos podido seguir por todo este tema, aunque tenemos intención de hacer algo de forma digital, pero no es lo mismo, nos caracteriza la cercanía. Y quiero agradecer a mis chicas que están conmigo en todo, que al final estoy siendo la cara visible, pero tengo a mis 3 chicas que son un equipo fabuloso, a Pedro, que nos da todas las facilidades del mundo, y a la cámara para poder funcionar. Y nada, cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición. Pues lo mismo te decimos, cuenta con Nordeste Radio para lo que quieras, ¿vale? Un saludo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a poner ahora... Reactivando el empleo de la provincia. Desde Reimpulsa, línea de actuación enmarcada en el Plan Socioeconómico Segovia Provincia Reactiva de la Diputación de Segovia, invertiremos más de 3 millones de euros junto con nuestros ayuntamientos para crear más de 350 puestos de trabajo directos en todos los pueblos de nuestra provincia. Consulta más información en la web www.dipsegovia.es. Segovia, Provincia Reactiva. Me ha parecido. Maite Pedraza, muy buenas. Buenas, corazones, ¿cómo estamos? Otra vez, muy buenas. Otra vez. Oye, muy interesante lo que nos ha comentado María José Tapia, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, yo estaba, totalmente de acuerdo con ella. Y bueno, pues habrá que seguir luchando. Es que yo, no sé, eso de lo de seguir luchando tampoco lo llego a entender demasiado. Yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Sí, pero hay que decir, nosotros... Sí, pero de alguna forma, sí, perdona, Ezequiel, que te corta. Sí podemos seguir apoyando con un tema que hacíamos desde Madrid, y yo creo que aquí también sería interesante, y es el abrir los ojos, como decíamos, a las niñas, a muchas situaciones que se plantean en el día a día y que ellas no son conscientes de lo que supone. Bueno, os digo una cosa, ya seguiremos hablando de esto, es un tema que hemos hablado muchas veces. Yo creo que es muy interesante, pues porque los niños, ya con esto termino, Ezequiel, no me regañes. No te regañes. Que si estuviéramos en el ya estaríamos dándonos patadas por debajo. Y yo creo que es que a veces las niñas siguen el mismo patrón que lo hacen, están viendo en su casa. Sí. Tener en cuenta que los niños son la imagen especular, o sea, quizá, pero bueno, esto yo creo que es para otro tema. Abusáis de mi benevolencia y de la distancia, abusáis de todo. Sí, sobre todo de la distancia. Además, te digo una cosa, nos está esperando nada más y nada menos que Isabel Barreto, la reina de los mares del sur. ¿Quién era esta mujer? Pues mira, os cuento, aparte de que esta mujer, esta mujer de buena no tenía nada, era muy sanguinaria, pero nos demuestra que, como acaba de decir María José, sí, eran las circunstancias también, estamos hablando del siglo XVI. Claro, por eso te digo, pero que nos demuestra una vez más de que ya estamos hablando de 1567, donde Isabel Barreto de Castro, exactamente se llamaba. Ella nace en Pontevedra en 1567, tampoco está muy claro, también dicen que en el 1612, no tienen muy claro la fecha de nacimiento, tampoco se tiene muy claro dónde nació exactamente, pero bueno, lo más importante es que ya en el 1500, imagínate, en el siglo XVI, ya teníamos mujeres tan fuertes y tan echadas para adelante como Isabel. Bien, ella fue una viajera navegante, una española. Está considerada la primera mujer que ostentó el cargo de almirante en la historia de la navegación. Sí. O sea, que imagínate. Bien. Ella fue la esposa del navegante Álvaro de Mendraña. Este señor era patrón de varias expediciones que lo hacían por el Océano Pacífico y fue el descubridor de las Islas Salomón y las Islas Marquesa. A quien acompañó, esta fue la que acompañó en su último viaje. La vida
Lo que pasa es que la vida de algunos personajes, y esto os lo comento como anécdota, a veces no comienza el día de su nacimiento, sino cuando sucede algo, o sea, hay que sacarles a veces del anonimato, sobre todo en la América colonial, donde las mujeres en esa época no eran consideradas absolutamente para nada, ni se les reconocía los méritos, nada de nada. El género femenino nos costaba muchísimo sobrevivir en esas tierras, porque tener en cuenta que esas tierras, los hombres, pues dicen en el argot suyo que eran muy bravos. Yo no sé la palabra bravo, pero debían tener muchísimo carácter. Entonces, Isabel Barreto, insisto, dicen que en principio nace en Pontevedra, pero sin embargo hay muchísima gente que aseguran que nació en Lima. Sí, no está muy claro. Lo que sí es cierto es que se fue, de supuesto haber nacido en Pontevedra, que es lo que más gente dice. Sí, eso más se dice. Lo que sí es cierto es que de muy jovencita se fue a Perú. Claro, su porque padre alemán. ella se va con su familia, la familia de Isabel forma parte de una comitiva que acompaña al marqués García Hurtado de Mendoza, que antes fue gobernador de Chile. Entonces viajan desde España para asumir como virrey de Portugal. Hay unos datos que son un poco inciertos, donde dicen que Isabel Barreto nace para la historia, porque realmente es así. Se empieza a hablar de ella en el 1585 en Lima. Es el año donde se casa con Álvaro de Mendraña. Se casa muy jovencita, porque ella tenía 19 años o por ahí. Sí, 18, 19 años. Sí, pero imagínate lo que estamos hablando ahora. Pero es que él tenía 40 y tantos años, ¿eh? 44. Claro, él era bastante mayor y además muy curtido, o sea, muy bravo. Pero fíjate de lo que estamos hablando ahora, que estamos luchando y seguimos en la brecha de las igualdades, que me parece lo normal, claro. Y sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Isabel, ella casi nace para la historia cuando se casa con Álvaro de Mendraña. Bien, bueno, pues algunas fuentes, yo estoy mirando por ahí, dicen que era nieta de Francisco Barreto. Este era un marinero portugués que fue el 18º gobernador de la Indiana portuguesa. Cuentan que heredó su pasión por la navegación, o sea, que se ve que si realmente fue su abuelo, pues ella realmente la pasión por el mar lo cogió de su abuelo. Sin embargo, yo he mirado y hay otros historiadores que señalan que los padres fueron Nuño Rodríguez Barreto, este fue el conquistador de Perú, y Mariana de Castro, ambos eran naturales de Lisboa. Tenía 3 hermanos y 3 hermanas. O sea, no queda claro, pero sin embargo sí tiene unos hilos que, bueno, pues no queda realmente muy claro, pero yo creo que en el fondo sí que es verdad que venía de marinos y desde luego sus raíces estaban en Portugal. Ella cuando era muy niña se traslada, insisto, con su familia al vicerreinato de Perú. Bueno, allí es donde conoce a Álvaro y tal. Ella y varias mujeres, fíjate tú, en esa época, ella embarca con varias mujeres, a pesar de que no era nada habitual en la época, cuando el marido organiza la expedición por el Océano Pacífico hacia las míticas Islas Salomón. Esto fue en el 16 de junio exactamente de 1595. O sea, que ella ya le echa valor para embarcarse con estas mujeres. La expedición constaba de 4 embarcaciones y estaba compuesta por 378 personas, de las cuales 280 eran los típicos hombres de estos bravos, mar, o sea, de gente de mar. También iban... ¿Perdón? Sí, no, que decía que gente de mar... No, gente de mar, pues los famosos lobos de mar. También en esa embarcación, en esa expedición, iban 3 hermanos de Isabel y les acompañaba un cronista portugués, pues te digo que ya estaba muy ligado con Portugal, que se llamaba Pedro Fernández de Quirós. Ese tuvo frecuentes enfrentamientos con ella, o sea, se llevaban a matar, a causa del carácter déspota que todo el mundo atribuía a Isabel, porque Isabel tenía un carácter como muy volcánico, muy déspota. A lo mejor era defensa ante tanto hombre. Claro, debía tener un carácter muy así, claro. Vicky, porque yo no me meto en embarcaciones. Por eso te digo, para conseguir mantenerte tienes que ponerte a su altura. Y claro, destacas. Efectivamente. Pero ella, aparte de quererse poner a la altura del hombre, no es que se quisiera poner, o sea, ella tenía, insisto, un carácter muy, 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 muy violento, digámoslo.
Bueno, pues en el momento que ya la embarcación sale, la expedición, en un primer momento la flota descubre las Islas Marquesa. Y durante su estancia en las islas de Santa Cruz, Mendraña, el marido, enferma gravemente de malaria. Sabéis que en aquella época, Sí. pues bueno. Entonces, durante el viaje, enferma y tal, y fallece el 18 de octubre. Pero antes de morir, nombra a su mujer, cuando él se encuentra malito y tal, la nombra a su mujer gobernadora en tierra y al hermano de esta, Lorenzo Barreto, almirante de la expedición. Pero también se muere. Pero claro, resulta que Lorenzo también muere días después. Bueno, entonces Isabel se encarga del mando de la expedición como adelantada del mar Océano. Fíjate qué palabra. Adelantada del mar Océano. Bien. Bueno, luego ya llegan en octubre más o menos, luego se hace, había un testamento donde delegaba en su mujer el cargo de adelantada y gobernadora, y en Lorenzo Barreto, bueno, pues entonces ella, cuando ya coge pues todo el mando y tal, Isabel había mostrado bueno, era como un cariño que antes no aparentaba. Resulta que ella con el marido no era nada cariñosa y en el momento que se muere, bueno, se rasgan las vestiduras y hace guardar en la bodega el cuerpo de su marido para darle sepultura en tierra de cristianos. O sea, lo que no había hecho en vida lo hace muy bien. Tú imagínate que tú sabes que en el mar cuando morían los tiraban por la borda. Sí, claro. Bueno, pues nada, aquí ella guarda, o sea, bueno, con un cariño, porque dice que tiene que estar enterrado en tierras cristianas. Y entonces había una cosa que decía, la célula que deja el marido a ella dice: dejo por heredera universal y nombrada por gobernadora a doña Isabel de Barreto, porque su majestad tenía célula particular con poder para nombrar la persona que quisiera. O sea, el marido lo nombra porque él tenía una célula del rey que podía nombrar. Pero Pedro Fernández de Quirós, que tuvo, en fin, tuvo como inicio el puerto en Perú, la expedición tuvo que partir apresuradamente de las islas porque, bueno, ahí hubo una rebelión de los indígenas, dicen que causada por el asesinato del caudillo Malope a manos de soldados españoles. Bueno, total, Isabel, que era la que mandaba, decide poner rumbo a las Islas Filipinas, llegando a la expedición al puerto de Manila. Creo que fue una expedición muy, muy accidentada, porque según las crónicas de aquella época, la crueldad del almirante costó el ahorcamiento de varios marineros que contravenían sus órdenes. Hombre, es que ten en cuenta que además estuvo, y yo creo que no queda otro remedio, tuvo que estar racionando tanto la comida como el agua de una forma absolutamente misericordia, de lo que había. Sufrió motines, sufrió de todo, y evidentemente en el mar, solo, con 300 y pico personas amotinadas, evidentemente es lo que era antes. Pues era lo que era. Entonces ella, pues la única forma que tenía, me imagino, que defender, porque claro, yo imagino, con todos estos lobos de mar, teniendo ahí una restricción de comida y de agua, pues nada, total, que ella empezó a ahorcar, y bueno, que tú no me obedeces, yo a la horca. Bien, cuando llegan a Filipinas, se casa de nuevo ese mismo año con el general Fernando de Castro. Este era caballero de la Orden de Santiago. Esto sucede en el 1597 y ambos organizan una expedición que les llevó primero a Acapulco, después a Argentina, donde Isabel ahí poseía una encomienda. O sea, bien. Posteriormente luego regresan a Perú, donde bueno, el caso es que ellos ya con este nuevo marido lo que hacen es que se recorren un poco bueno, pues toda esta Argentina y tal. Dicen que algunos historiadores consideran que en el 1612 se muere. Otros creen que retorna a España para reclamar sus derechos sobre las islas de Salomón y que falleció en su Galicia natal. Es decir, Isabel no se sabe realmente dónde nació y no se sabe realmente dónde murió. Porque además, tú fíjate que también nunca llegó a que le reconocieran sus derechos sobre el... No, porque... sobre el virreinato de las Islas Salomón, claro. Había logrado de Felipe III una célula, una real célula, que se llamaba entonces así, que le otorgaba el derecho a regresar y cristianizar las Islas Salomón, anulando completamente el título de Isabel que había recibido de su primer marido. Luego ya Isabel, ya te digo, casada,
perdió el protagonismo porque bueno, en ese viaje ella perdió absolutamente todo el protagonismo. Es madre y Fernández de Quirós vuelve a viajar, reclaman los derechos y total, que se lo quitan a ella. Se sabe que las quejas de Isabel no fueron en absoluto atendidas porque Quirós siguió continuando con la búsqueda iniciada del marido, porque la vida de Isabel, muy aventurera, muy tal, pero en ese momento se pierde completamente desaparece de la historia. No sabemos si realmente muere cuando intenta conseguir que los derechos que tenía, porque ella tenía todos los derechos del mundo, pero sin embargo ya sabes que en aquella época pues había una mano muy maquiavélica por debajo, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que esa mujer merecía mucho hablar de ella, primero porque fue la primera mujer almirante, pero sobre todo por esa enigma, esa parte, digamos, esos claroscuros, no sabemos realmente dónde nace, no sabemos realmente pero quién tú fueron sus fíjate que abuelos. lo que sí es cierto es que esa expedición de la que salen pues cerca de 400 personas, solamente llegaron 100. Y otra cosa realmente importante, y es una gesta que no se había hecho nunca, ¿no? Había recorrido, esta mujer en esta expedición, la mayor distancia que nunca habían surcado las naves españolas en el siglo XVI. Ten en cuenta que la expedición estuvo en torno a 20.000 kilómetros. Es que imagínense 20.000 kilómetros cuando prácticamente las 2/3 partes de la tripulación fallecen en este viaje. Imagínate las circunstancias en las que se viajaba, 20.000 kilómetros. El escorbuto, no tenían capacidad pues para llevar tanto agua por mucho que llevaran carne seca, fue increíble, o sea, era... Lo que digo, pero que esa distancia nunca se había recorrido por una flota hasta que lo hizo ella, 20.000 kilómetros, o sea, que marcó un auténtico hito, o sea, que pero la victoria estaba ahí. Fíjate, después de haber marcado todo ese hito, después de haber hecho toda esta hazaña, completamente, pues la primera que en estas características. Sin embargo, Isabel Barreto, volvemos a lo que siempre hablamos cuando hablamos de mujeres de esta categoría. Qué poco se habla de ella y qué poco conocida es. Sí. Hombre, es que, por desgracia, nuestra historia, la historia de verdad, es muy poco conocida. Nos creemos que sabemos mucho, pero en el momento que empiezas a indagar un poquito, te das cuenta que no tenemos ni idea. Exactamente. Estamos aquí nosotros. Mira, una cosa que os iba a comentar, que es que me ha hecho gracia, lo cuento como anécdota, porque nos quejamos de cómo están las cosas actualmente. No podemos compararnos con el siglo XVI. No, pero mira, claro. hay aquí una frase hablando de cuando Isabel llega a Acapulco y dice, allí se encontró con un enemigo tan terrible como la inmensidad del Pacífico y al que no pudo superar. ¿Sabéis cuál? La burocracia española. La burocracia, sí. O sea, y estamos hablando del año 1600, o sea que, por desgracia, parece que somos tontos, no aprendemos, ¿eh? No, es que la historia, por más que había una frase muy buena, Vicky, que esa yo no sé dónde la he oído, pero la he oído mucho, y era, el que no conoce la historia está abocado a repetirla. Está claro. Pues nos queda mucho por aprender y la historia realmente nos puede enseñar muchísimo. Pues sí, ¿cómo vamos de tiempo, jefe? Y sobre todo, pues tenemos tenemos 10 minutillos. Tenemos 10 minutos, no, lo que tú me digas. 10 minutillos tenemos, que hablar de la loba, ¿no? Sí, es que me hace mucha ilusión. Pero tenemos... Es que después de haber hablado de Isabel Barreto, esa mujer tan fuerte, tan marina, pues yo creo que merece un poco la pena hablar un poquito, pero más que nada por continuar nuestro recorrido por la parte esotérica, la parte mítica, vamos a llamarle, de este tipo de mujeres. ¿Empiezo ya? Venga, va, lo hablo muy rápido. Vamos a hablar un poquito de Pepa Aloba. Pepa Loba. Bueno, pues Pepa Loba es una figura mítica de Galicia. Esta mujer es una legendaria bandolera
gallega de finales del siglo XIX. Quiero decirlo para que vean que no solamente los bandoleros era Curro Jiménez. No. De hecho, en el libro este último que hemos sacado, que además justo lo sacamos, lo presentamos y luego llegó lo de la pandemia. Y no lo terminamos de presentar. No hemos hecho nada, además tenemos que ir a presentarlo también al Ateneo. Pues ahí se habla también ahí hablamos también, no sé si fue en este o en el anterior, en el que hablamos de forajidos, de bandoleros. En este último. En este, hablamos también de que había mujeres, sí. Pues había mujeres bandoleras, y entonces, según cuenta la leyenda, volvemos a lo que habíamos hablado antes. Sí, mito, realidad. Pero hay una leyenda que consiguió su fama asaltando caminos y robando a los caciques y a los curas. Bien. Hay cuentos, hay una serie de dudas sobre su existencia. Sin embargo, hay los cuentos que hablan de la existencia de una bandida que se llamaba Pepa Loba, que dirigía su propia banda de ladrones. Entonces, estos estaban todos repartidos por Galicia, y todos ellos hacen siempre que se buscan datos de Pepa, se hace siempre referencia al siglo XIX. En estos además existe la referencia escrita, por eso hay veces que dicen, ¿es una figura de leyenda? No, porque parece que estaba probada la existencia real de Pepa Loba, porque hay una mención muy importante de la escritora y la penalista, que todo el mundo conocemos, que precisamente este año es el centenario, de Concepción Arenal, la visitadora de cárceles. Bueno, pues ella en una hablamos de ella aquí en un programa. Efectivamente, que la hemos traído, inauguramos el programa. Pues en uno de sus escritos, cuando ella, ya sabes que iba a las cárceles y tal, cuando iba mucho a la cárcel de La Coruña, habla de Pepa Loba, lo cual quiere decir que debió conocer. Pero, sin embargo, el escritor Carlos Rigorosa es autor de una novela sobre la vida de Pepa Loba. Se entiende que, según sus fuentes, la famosa bandida debió nacer, más o menos, en el norte de la provincia de Pontevedra, más o menos alrededor de 1830, y actuaba en las tierras del centro de Galicia, desde Monterroso hasta la costa occidental. Esto era en los años 60, cambió su hábito, y dicen que ya se fue a las tierras del norte, alrededor de Lugo y tal. Cuentan que además hay testigos populares que apuntarían a la existencia de una casa, que dicen que tenía una casa en propiedad en la Tierra Chá, y que antes de estar presa en La Coruña había pasado por la cárcel de Mondeño. Esto lo tenemos ahí, pues puede ser realidad porque existe esa casa, existen algunos datos de que había pasado por estas cárceles. Lo que ocurre muchas veces es que el personaje sí existe, lo que sí es cierto es que luego se le atribuyen hechos, frases que probablemente no sean de ellos. Pero eso pasaba con muchos bandoleros. Fíjate aquí, por ejemplo... Es que había muchas. Claro. En aquella época, por lo visto, también muchas de las bandoleras, que por la razón que fuera, unas por asesinato, por robo, porque la perseguía la justicia, se echaban al monte, cogían el nombre de Pepa Loba. O sea, que Pepa Loba no era exactamente una bandolera, eran como... esto no se llegó a saber exactamente, pero había muchas Pepas Lobas, ¿sabes? Sí. También hay una posibilidad, también se barajaba que hubiera más, por eso os digo, había más de una Pepa Loba, y de esa manera decían que una primera bandida llevaría este apodo y otras mujeres lo cogieron. Entonces, eso podría explicar la cantidad de referencias que hay de Pepa Loba por toda Galicia, porque de pronto dicen que había nacido en Pontevedra, otras en Lugo y otras en no sé dónde, y se la veía por bastantes sitios, lo cual sí que cobra bastante fuerza el hecho de que podría haber varias. También, fíjate, doña Emilia Pardo Bazán y Ramón María del Valle Inclán, o sea, La Pardo y Valle Inclán, entre otras personalidades de la literatura gallega del siglo XIX, le dieron vida a un bandolerismo en Galicia. Y entonces ahí sí que decían que, eso también era un poco la imitación de los bandoleros de Andalucía, pues de Curro Jiménez y tal. Pero sin embargo, ellos lo metieron en la sociedad gallega. Por eso dicen que es probable que la lectura popular creyera en las leyendas de finales del siglo XIX, que van recorriendo toda Galicia con las aventuras extraordinarias
de la ladrona, Sí, porque también decían que había matado a un cuñado suyo, en fin, sí, pero sí. siempre pues, que se habían echado al monte, ¿no? De todas formas, se ha hecho como muy popular el tema, ese sentimiento de los bandoleros, que de alguna forma Claro. era gente que robaba con Luis Candelas, que robaba a los adinerados para darse a los pobres y tal. Efectivamente, Pero todo eso, efectivamente. Esta, todo por eso, ejemplo, dicen que... pero que todo eso era mentira, todo eso era mentira. Eran unos canallas absolutos y que Totalmente, tenían... pero bueno, Claro. quedaba muy bien. Robando es como el personaje este de la película, ¿no? El de las manzanas, ¿no? Guillermo Tell, bueno, todos estos, ¿no? Entonces, el príncipe de los ladrones, o sea, roba a los ricos efectivamente y se odia a los pobres. Decían que Pepa lo que hacía también era asaltaba los caminos, claro, lo típico de los bandoleros, y fíjate tú, se lo daba, robaba a los curas, bueno, bien. Luego también quizá, como ya sabes que en Galicia todo es a base de cosas míticas, en fin, la repercusión también se prolonga porque, bueno, esta llamémosle leyenda o realidad, se prolonga también mucho porque en la música hay grupos como por ejemplo los Heréidos de Cruz, donde hacen una canción a Pepa Loba. Sí, pero Luego es lo que hablamos, es el romanticismo, Claro. claro. Luego hay otro grupo que se llama Abandada, espérate que lo voy a pronunciar en gallego, Abandada Loba. Claro, entonces, En fin. pues perpetuamos un poco más la leyenda. Lo que pasa es que, bueno, sea leyenda o sea realidad, a mí me gusta también traerlos aquí, ¿sabes? Estoy de acuerdo contigo. Maite, que nos tenemos que marchar. Muy interesante. Pues me parece muy bien. Muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad. A ver a quién traemos a la semana que viene, que yo creo que la tenemos ya prácticamente decidida, ¿no? Yo pienso que sí, yo creo que sí. Vamos a hablar de Madame Curie, una mujer que consigue 2 premios Nobel y bueno, todo un personaje. Merece mucho la pena hablar de ella. Pues Invitaremos a Marie Curie. Pues hecho. Maite Pedraza, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Un besote. Besitos. Claudia, Hasta luego. besos. Un besito, Maite. Dios, mi amor. Vicky Bañez, muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Claudia, muchísimas gracias. Amigos, un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaque. Hasta mañana. ¿Ya estoy fuera? ¿Ya estoy fuera? Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.